La iglesia fue la que compuso la Santa Biblia. En 395 la iglesia declara en el Concilio de Cartago que este libro no solamente es sagrado porque es inspirado por Dios, pero declara que este libro es palabra de Dios. Y no hay ningún versículo en la Biblia que diga que este libro es palabra de Dios. Lo dicen los hermanos protestantes y evangélicos. ¿Por qué? Porque la iglesia lo ha enseñado desde que se compuso, por orden del Papa Dámaso, y quien la compone al principio pues es San Jerónimo. Y los obispos de la iglesia en concilio, es decir, en reunión, declaran que este libro es palabra de Dios. Y los hermanos protestantes y evangélicos pues dicen lo mismo, pero no porque aparezca en la Biblia, porque lo que aparece en la Biblia es lo que dice San Pablo a Timoteo, que es pues un libro que es bueno para enseñar, para amonestar, etc. Pero no dice en ninguna parte que es palabra de Dios. Lo sabemos que es palabra de Dios porque la iglesia lo enseñó desde el principio. La única iglesia cristiana es la iglesia fundada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano significa discípulo de Jesús, uno como Cristo. Y para eso Jesús establece su iglesia y la establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, el estar conscientes de que somos parte del cuerpo de Cristo, Colosenses capítulo 1, versículo 18, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Lo que quiere decir entonces es que estamos en comunión con Cristo, que Él es la cabeza, por lo tanto somos de Cristo, por lo tanto somos cristianos. El católico es cristiano. No se dejen quitar el adjetivo de cristianos, no se dejen quitar el nombre de cristianos. Como no se dejen quitar la Santa Biblia, tampoco decir que la Biblia es de los protestantes. No, la Biblia es un libro católico. Es un libro católico, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. Es un libro católico. Ni los protestantes ni los evangélicos hicieron este libro, ni lo compusieron. Fue compuesto por la Iglesia Católica, por el amor de Dios. Estudiemos un poquito de historia. Y por otra parte, el decir que los cristianos son un lado y los católicos son... No. ¿Qué significa la palabra católico? La palabra católico significa universal. La iglesia es universal, como el sacrificio de Jesús en la cruz es universal. Es para todas las personas y hasta el fin de los tiempos. La palabra católica es una palabra griega que significa universal. ¿Y cuál es la iglesia universal? Que está en todas partes. La iglesia católica no hay otra, no hay otra. A mí me da gracia cuando dicen, no, la iglesia universal. Pare de sufrir. No es universal, para nada. La única iglesia que está en todas partes del mundo, aún en los lugares más recónditos, aún en los lugares donde es perseguida y es torturada y mártires dan su vida todos los días por la fe en Jesucristo, es la iglesia que es una santa católica y apostólica por el amor de Dios. ¿Por qué estamos tan divididos? ¿Saben por qué? Porque Satanás está haciendo de las suyas. La palabra diablo significa el que divide. Y desafortunadamente nosotros, como cristianos, nos estamos dejando llevar la delantera. Pero ¿saben una cosa? El Señor lo promete. Los poderes del infierno jamás nos podrán vencer. Porque en Cristo tenemos victoria. Somos la Iglesia Católica y somos católicos cristianos para gloria de Dios.